También estamos muy agradecidos por cada uno de los niños aquí presentes, de las niñas, los jóvenes, las jovencitas, quienes nos pueden acompañar desde la distancia, desde la virtualidad, todos los que han pasado aquí por tu Santa Iglesia, Señor. Rogamos por ellos para que tu Santo Espíritu les siga asistiendo, les siga edificando a través de tu palabra, que sabemos que es eficaz, que es verídica, que se ha cumplido y que se cumplirá. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias porque todos estos jovencitos se están afianzados y, como recitaban hoy, confían en ti, Señor, porque ¿a quién más acudiremos sino a ti, Señor, que eres 3 veces santo, Señor? Oramos también por tu palabra que será expuesta, Señor. Dispón nuestros corazones para escucharla, para ponerla por obra, Señor. Te lo rogamos en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Listo, muchas gracias, ancianos. Niños, pueden darle gracias al consistorio que ora por usted. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos listos para nuestro estudio bíblico. Amados hermanos, abran sus Biblias por favor en Job capítulo 1. Continuamos en esta mañana nuestro estudio del libro de Job en su primer capítulo, la parte introductoria, respondiendo a los enigmas y a las falacias y a los argumentos que se van a presentar. Hasta ahora nos ha ido muy bien con el libro de Job. Por lo menos ya no sabemos el eslogan. Espera en Dios, aunque todo esté en tu contra. Espera en Dios aunque todo esté en tu contra. Ya nos hemos dado cuenta que el centro del libro de Job es la historia de Job y cómo Job actúa y reacciona en medio de esos momentos difíciles. Ya sabemos que Job tiene un adversario que se llama Satanás
Y ya sabemos que el libro tiene como propósito mostrar el sufrimiento y cómo los cristianos reaccionan en medio del sufrimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Todo lo que acabé de decir es correcto o no? ¿El centro de Job es la historia de Job? ¿Y por qué dicen amén? El propósito del libro es mostrar el sufrimiento de los creyentes y cómo reaccionan, pero me dijeron amén. El propósito del libro es mostrar que Job tiene un adversario. Tampoco. ¿Y por qué dijeron amén? Entonces volvemos a comenzar. Abran sus Biblias, por favor, en Job capítulo 1 y vamos a estudiar el versículo 8 al 12 del libro para entender que el centro de este estudio es la obra de Dios soberana y providente a favor de sus hijos, la enemistad o el adversario que tiene Dios a sus planes y cómo los cristianos enfrentan realidades desafiantes que no entienden, pero de las cuales Dios tiene el control. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Ya están tímidos? ¿A eso sí tienen que decir? Ok, entonces ahora sí entramos en materia. ¿Acaso temo de balde? Es el título de nuestra enseñanza hoy. Y hoy vamos a hablar de este discurso, que es un discurso muy interesante, el primer episodio, primera escena de este relato, y es el discurso o el diálogo que tiene Dios en primer lugar con Satanás para determinar los móviles de lo que va a acontecer en este momento. Dice el texto, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Este episodio es un episodio paralelo a Génesis 3. En Génesis 3 Dios habla con Adán y le da una norma, una ley, y Dios se deja a Adán y luego viene la serpiente y tiene un diálogo con Eva y con Adán y ahí sí se desarrolla el episodio. En este caso Dios no habla con Job. En Génesis Dios habla con Adán, en este no habla con Job. En el episodio de Génesis la serpiente habla con la mujer, en este episodio Dios habla con Satanás. Algunas pequeñas diferencias, pero es muy interesante porque hay muy pocos diálogos en la Escritura donde Dios habla con Satanás. Este es uno de ellos. ¿Cómo les parece ese diálogo? ¿Les parece interesante? Satanás está en la presencia de Dios, en medio de los hijos de Dios, y Dios le inquieta con una pregunta y Satanás reacciona con unas respuestas. La pregunta que el Señor le plantea a Satanás, es, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuál sería la respuesta para esa pregunta? ¿Lo que Dios está planteando es una afirmación o es un cuestionamiento? ¿Está en duda o está afirmando? Ok, ¿qué respuesta se debe dar a esa afirmación? Claro que sí, eso es cierto, pero la respuesta que se da es, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahora, es muy malo hablar de los que no están presentes, ¿cierto? Cuando uno habla del que no está presente, pues generalmente es porque no es capaz de decir de frente las cosas. Entonces no vamos a hablar de Job, vamos a hablar de nosotros. Planteémonos la pregunta, cada uno se la va a plantear. ¿Acaso temo a Dios de balde? Plantéense esa pregunta. Y quiero que la respondan hoy durante el estudio. ¿Acaso temo a Dios de balde? ¿Quién planteó esa pregunta? Muy bien, Satanás. ¿Vale la pena plantearnos preguntas y resolverlas que Satanás las plantea y nos las pone a meditar? ¿O sería mejor pensar en la pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job?
¿Qué tiene más mérito, meditar en las preguntas de Dios o en las preguntas de Satanás? ¿Hacer el test de Dios o el test de Satanás? Muy bien, pero Satanás es el que está planteando esta pregunta. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y quiero que meditemos en esta mañana, y el tema hoy es un poco complejo de resolver, porque aquí comienza a entrar la filosofía, los argumentos, las ideologías, los engaños, las falacias y las cortinas de humo, que se usan normalmente en el lenguaje. Cuando uno habla, que tenemos toda la facultad de hablar, generalmente no nos damos cuenta que en mucho de lo que hablamos tenemos falacias. ¿Qué es una falacia? Es un argumento engañoso, o sutil, o encubierto, o mentiroso, o es una cortina de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Es cuando uno pone una barrera para evitar que se trate el tema central o el tema real y con una cortina de humo lo distrae, ¿cierto? ¿Sí saben usar cortinas de humo o no? ¿Saben crear falacias? ¿Saben distinguirlas? Muy bien. Por ejemplo, nos dicen a nosotros que los jóvenes roban porque tienen necesidades. ¿Eso es un argumento real o es una cortina de humo? ¿O es un argumento engañoso? Incluso por ahí nos dijeron que los jóvenes robaban celulares para llamar a las novias. O que los pobres roban porque tienen hambre. O que alguien asesina porque le fueron infiel. ¿El asesino asesina porque le fueron infiel o porque es asesino? O uno dice una mentira para quedar bien. ¿Eso cómo se llaman esas expresiones? Muy bien. Incluso a veces dicen que cuando uno lo roban es que le democratizaron su dinero, su billetera, o que le robaron para dar a otro. Y muchos otros más argumentos falaces que son engañosos y peligrosos. Hoy vamos a hablar de eso, amados hermanos. Lo primero que tenemos que ver es que en el texto anterior se le preguntó a Satanás, que se camufló, ¿de dónde vienes? Se le preguntó porque Dios no sabía de dónde venía. Dios sabía. ¿Dios qué quería que Satanás dijera? La verdad. Pero Satanás, ¿qué dijo? De darme una vueltica. Y es una respuesta adecuada cuando llega el esposo tarde, que le diga a la esposa, ¿estaba dando una vueltica? ¿Esa es una respuesta adecuada? O cuando los hijos llegan tarde, que respondan, ¿es que estaba en una diligencia? Lo que le estaba preguntando es, ¿usted qué trama? ¿Usted qué trae entre manos? ¿Usted qué es lo que está masticando? Suelte, cuente y hable lo que está haciendo. Pero Satanás dijo de dar una vueltica. Entonces, ¿qué le responde Dios? Versículo 8. La respuesta del versículo 8 es la respuesta de rodear la tierra y de dar una vueltica, que fue la respuesta que dio Satanás. ¿Y cómo le responde el Señor? Ok, esa pregunta elaborada, que es muy bonita en nuestra traducción, en castizo sería, por si acaso la vuelta que estaba dando no era contando el ganado de Job y viendo qué posesiones tiene. La vueltica que se estaba dando no era por la finca de Job. Eso en castizo es eso, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Daba una vueltica, y la vueltica era en la finca de Job. Estaba evaluando lo que hacía, estaba teniendo registro, estaba rodeando. ¿Se acuerdan qué es rodear en el campo? Traer los terneros para que no se tomen la leche, porque al otro día hay que ordeñar las vacas. Entonces en el campo se rodea. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Satanás? Rodeando la tierra. ¿Cuál tierra y cuál casa? La de Job. Es decir, ¿por acaso usted no estaba acechando a mi siervo Job? Por eso Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y muchos usan ese texto para decir que Dios expuso a Job. ¿Ustedes creen que Dios expuso a Job? ¿Que Dios fue el que puso a Job en la boca o en la carnada para Satanás? O más bien lo que está haciendo Dios es develando las acechanzas y las acciones camufladas de Satanás. Es decir, yo te conozco, yo sé en qué andas, yo sé qué estaba haciendo. Usted estaba acechando a mi siervo Job y estaba dándose cuenta lo que está haciendo y tiene una coartada contra mi siervo Job.
Eso es lo que Dios le está diciendo. Usted tiene una coartada contra mi siervo Job y cree que yo no lo he visto. Y entonces Satanás le responde a Jehová. ¿Qué le debiera haber respondido? Me descubriste. En verdad tú eres omnisciente y tengo temor de las consecuencias. En verdad sé que tú eres sabio y sabes lo que yo estoy haciendo y no puedo engañar. Pero Satanás persiste y persiste orando sin reparo y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job lanza inmediatamente una hipótesis, y es una hipótesis o una pregunta investigativa. Es como un proyecto de investigación para los que les gusta la investigación, que se formula con una pregunta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahora, esa serviría para un proyecto de investigación, y eso lo vamos a investigar acá en este estudio. ¿Teme Job a Dios de balde? ¿Cuál es la respuesta a esa hipótesis? Ahí hay un problema de investigación. Ahora, los que saben plantear problemas de investigación saben que no se pudiera anteponer en esa propuesta investigativa mediante una pregunta una palabra cacciosa, una palabra sutil, una palabra engañosa como acaso. ¿Acaso? Se podría plantear por qué teme Job a Dios de balde, o cómo teme Job a Dios, o es bueno que Job tema a Dios, o qué razones tiene Job para temer a Dios. Esas preguntas serían válidas en investigación, pero cuando se plantea acaso, en lugar de por qué, o cómo, o cuándo, o qué razones, ahí hay un argumento peligrosísimo. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces uno está hablando con alguien y uno dice, no, es que yo me voy para la iglesia? Ah, ¿cuál iglesia asiste? ¿Usted no sabe la última? ¿Qué le están diciendo a uno? ¿Qué le están sembrando? Esa es una hipótesis o un argumento falaz, es una cortina de humo. A veces no hay última, simplemente es un argumento sutil para distraer. Y la pregunta que Satanás le plantea a Dios es una pregunta falaz, es una hipótesis engañosa, es una cortina de humo y es un distractor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿usted no sabe, Job, por qué te sirve? Yo les pregunto, ¿Dios sabe cómo le servimos? ¿O tiene que Satanás venir a advertirlo? ¿Dios necesita que alguien venga y le cuente algo sobre nosotros? Señor, tú sabes, fulano de tal fue a la iglesia, pero él no era sincero. Fulano de tal fue, pero él entre semana vive mal. ¿Dios necesita que alguien le lleve recados? ¿O él los conoce? Ok, entonces, ¿qué hace Satanás presentando recados en contra de Job? Presentando cortinas de humo. Ahora, noten lo interesante. ¿Qué afirmó Dios de Job? Si Dios le hubiera dicho, ¿no has considerado a mi siervo Job, que hace como un mes no viene a la iglesia y no sé de él, no sé en qué anda? Si alguien me diera razón, me agradaría. Pues Satanás le podía decir, es que él le sirve de balde. Pero Dios hizo una afirmación, es un hombre temeroso, recto, apartado del mal y justo. ¿Esa afirmación no es más valiosa que el argumento de Satanás? Ahora, cuando nosotros estudiamos el texto, ¿cuál de las dos preguntas nos cala más en la conciencia? ¿Cuál nos tendemos a recordar más? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Noten que casi nunca nos quedamos con Job es un hombre temeroso, recto y apartado del mal. Dios expone el carácter del siervo, pero apenas expone el carácter del siervo, Satanás presenta una cortina de humo. Es que él no te sirve desinteresadamente. Él lo hace por interés, si usted supiera. Y comienza a presentar falacias. Continúa el texto diciendo, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? Miren lo que está haciendo Satanás, un registro de todo lo que tiene Job y un registro y un análisis interpretativo de las razones por las cuales Job actúa de la manera que Dios dice y está advirtiéndole a Dios que tenga cuidado con Job. Imagínense, tenga cuidado, le recomiendo que tenga cuidado con Job, porque él sí te teme, pero él lo hace por interés. Y él sí te ama y él sí te sirve, pero él lo hace con interés.
es que usted le ha acercado a él y a toda su casa de todo lo que tiene. Esa es una falacia donde involucra ¿a quién? ¿A quién tomó primero? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cuál es el sujeto activo en esa oración? Job. Y en la segunda, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿A quién está acusando? Miren lo interesante, esta es una falacia que va contra la persona, es decir, directamente comprometiendo a Dios y diciendo, Job no te sirve de balde y tú tienes la culpa de que él sea tan interesado. Es que usted lo sana, lo bendice, lo prospera y usted le ha llenado de toda cantidad de bendiciones a él y a su casa, él te sirve por interés. ¿A quién acusa Satanás? Muy bien, ¿cuál era el centro de atención al comienzo del diálogo? Job. El primer centro de atención, ¿quién era? Satanás. ¿De dónde vienes? Satanás, ¿a dónde la giró? A Job. Y ahora, como no está Job para defenderse, entonces ¿hacia quién la gira? Hacia Dios. Eso se llaman tres bandas. Experto en tres bandas. Te llaman la atención a ti y tú ¿qué dices? ¿Qué dices? Y luego al tercero y en últimas, ¿quién tiene la culpa? Ay, discúlpeme por llamarle la atención. Le pido me perdone porque le llamé la atención y soy yo el que salí debiéndole. ¿Les ha pasado así con algunas personas? ¿O son ustedes los que la saben girar bien? Satanás es experto no solamente en hacer hipótesis falaces, distractoras, en poner cortinas de humo, sino en girar, en hacer que el lente se gire hacia otro lado. Él era el que tenía que responder, ¿de dónde vienes? La pregunta sigue en pie y Satanás no la ha respondido. Y él dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y luego dice, es que usted tiene la culpa porque usted le ha dado todo. Una falacia comprometiendo a Dios. Y esa falacia es una falacia peligrosa que usamos muchas veces y eso es una generalización. Es decir, todos los que tienen bendiciones o todos los que prosperan sirven por interés porque ellos están en deuda por aquel que les ha dado tanta bendición. Es decir, nadie que tiene bendición financiera o económica sirve o da cosas desinteresadamente. Esa es una generalización peligrosa. Porque no hay una razón, ni hay una comprobación, ni una evidencia, es simplemente una hipótesis que quiere argumentar Satanás con engaño y con falsedad. Y luego continúa diciendo, al trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Tiene envidia Satanás? Muy bien. ¿Y a quién está acusando? ¿Qué es Job en esa charla? ¿Qué es Job? Un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio, es decir, alguien que se toma como de parche para responder por él y acusarlo, pero está ausente, pero ¿a quién dirige todas las acusaciones? Tú le has acercado a él y a toda su casa de todo lo que tiene, es decir, él te sirve porque tú lo sobornas, porque tú le compras, porque tú lo tienes enganchado con todo lo que le das. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. ¿Está molesto Satanás porque Dios bendice a sus hijos? ¿Qué quiere? ¿Que al trabajo de sus manos lo maldiga? ¿Qué quiere? ¿Que sus bienes no aumenten y que no prosperen solo para darle gusto a Satanás? Ahora, ¿qué tal donde Satanás logre este cometido en este discurso? ¿Qué tal que Dios diga, oye, verdad, yo le estoy dando como mucho a Job? Le he dado como mucho, le voy a quitar y lo voy a repartir. ¿Qué pasaría si hace eso? ¿Qué diría Satanás? Mi argumento tenía razón. Yo soy el consejero de Dios. Dios está repartiendo los bienes de los ricos porque yo le estoy sugiriendo. ¿Se acuerda una canción que dice que Dios de aritmética no sabe nada? Porque le da a otros y no nos da a nosotros, pero cuando nos da a nosotros, ¿qué decimos? Me encanta esa aritmética. Satanás está diciendo, tú le has dado bendición. ¿Y luego qué quería? ¿Que lo maldijera? ¿Quería que sus bienes no aumentaran sobre la tierra? Esta es una falacia de causa falsa. Es decir, él presenta una razón donde él dice que la causa por la cual Job sirve a Dios es porque Dios lo bendice. Analiza causas, analiza variables
pero presenta falacias engañosas diciendo que las razones son esas. Es decir, plantea una hipótesis, un problema de trabajo, pero él mismo resuelve la investigación. Eso es tramposo, porque él presenta una hipótesis con una afirmación, una conclusión y una interpretación. Y luego presenta otra falacia que dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra falacia, además de un imperativo diciéndole, si sigues mi consejo, te vas a dar cuenta quién es Job. Yo te voy a dar un consejo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. ¿Cuál es la solución a la hipótesis de Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cuál es la solución? Apenas se le quiten sus bienes, Job va a blasfemar contra Dios. Ahora, ¿quién perdió ahí? ¿Job o Dios? ¿A quién se está acusando? A Dios. Job va a blasfemar y ¿quién queda deshonrado? ¿Quién queda avergonzado? ¿Y quién ganó este round? Satanás. Al diablo, ¿cierto? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Te aseguro, resultado de la investigación, Satanás blasfema en la misma presencia de Dios porque Dios le quitó los bienes, Job es un interesado, Dios es un convenido, soborna a sus hijos, el pueblo es ignorante porque no sabe lo que Dios hace, Dios no tiene seguidores fieles, todos le sirven por interés, Dios no es Dios, Satanás es más inteligente y más sabio, Dios ha muerto. Ese es el argumento de Satanás. Esa es una falacia supremamente peligrosa, exageración, generalización, acusación y distracción. Amados hermanos, todo el tiempo nosotros estamos en medio de esa falacia. ¿Se acuerdan cuando la serpiente le dijo a Adán y Eva, ¿sabe Dios que el día que de esa fruta coman morirán? ¿Dónde está la sutileza del engaño? Sabe Dios, es decir, compromete a Dios en algo que no está comprometido, diciendo Dios sabe que si usted hace esto, le va a ir bien. Sabe Dios. Y no sé, pastor, me le voy a adelantar un poquito. En la siguiente párrafo habla de un pueblo que se llaman los sabeos. Sabe Dios, los sabeos. No son los sabios, sino los sabeos. Los que se hacen los sabeos, pero presentan falacias de paja. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Miren como decimos nosotros en castizo, la escopeta disparando, ¿cómo es? Los pájaros. Ese versículo se lo saben muy bien. Jeremías 17, 7. Satanás atacando a Dios y diciéndole, te doy un consejo. Si tú haces esto, te va a ir así y vas a tener este resultado. ¿Por qué Dios no cae en la trampa de Satanás? ¿Se acuerdan que en la tentación de Mateo 4 también le dice, si te postras, todo esto te daré? ¿Y se acuerdan cuando le dice, si te lanzas del pináculo, los ángeles vendrán y habrá un gran show y tú quedarás honrado? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Noten que hay dos términos que están en juego acá. El primer término está en la primera pregunta que Satanás plantea y es, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El primer término es teme. ¿Cuál es la razón del temor? Y es interesante, amados hermanos, porque Satanás relaciona temor con bendición y ahí genera todo un engaño distractor diciendo el temor es igual a bendición, es decir, se teme en la proporción en que se tiene bendición. Si Dios bendice, los hombres temen. Si Dios no bendice, los hombres no temen. ¿Esa relación es adecuada? ¿Es adecuada o no es adecuada? No es adecuada. ¿Por qué no es adecuada? ¿El temor tiene que ver con bendición o no? No, dice la Biblia, el principio de la sabiduría. Sabiduría, no sabeduría, sabeos. Es el temor de Jehová. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué tiene que ver el temor con el balde de la bendición? ¿Qué tiene que ver el temor con la prosperidad de Dios?
que Dios da a sus hijos. Pero noten la última respuesta que da Satanás. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema. ¿Qué relación tiene temor con blasfemia? ¿Tiene relación? Sí, pero ¿tiene relación servir a Dios de balde con blasfemia? No. Miren cómo invierte los cables Satanás. Satanás tenía que haber dicho, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si tú le quitas las cosas, él no te va a servir, pero no te va a blasfemar, porque blasfemia tiene relación con temor, pero lo que él está investigando no es el temor de Job, sino la prosperidad que tiene Job y las razones que tiene Job para temer a Dios. No si Job va a blasfemar o no. ¿Notan? La respuesta a la investigación es, Job teme a Dios por estas razones. No Job blasfema contra Dios, porque no está en juego el temor, sino las razones del temor. ¿Me hago entender? Las causas del temor, no el temor. Dios no le dijo que estaba en duda el temor de Job, pero Satanás lo está poniendo en duda y invierte todas las variables de investigación, todos los análisis que él hace para decir, si tú le quitas todo, él va a blasfemar contra ti. Es decir, el problema está solucionado, el proyecto y la solución está en tus manos, solamente obedece a mi voz. Satanás fue a responder una pregunta de dónde vienes y termina dándole órdenes al jefe. Termina diciéndole qué tiene que hacer y termina advirtiéndolo y casi poniéndolo en aprietos. Diciéndole, si tú le quitas todo el blasfema y tú te quedas sin el mejor adorador que va a la iglesia los domingos. Sin el más perfecto temeroso y va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Está contra las cuerdas el Señor, ¿no les parece? Lo puso contra las cuerdas. ¿Y eso qué diría en la sociedad? ¿Cómo calificaría la sociedad este argumentador? Este orador, ¿cómo diría la sociedad que es? Es un hábil comunicador, es un hábil argumentador, es un hombre que sabe, tiene mucha inteligencia emocional, dicen hoy, porque sabe defenderse, sabe contraatacar, sabe sacar los argumentos en el momento preciso y sabe girar el foco de atención y quitarlo de sí mismo para ponerlo en los otros. Ese tipo de discursos se ve mucho en las carreras políticas. Y ahora que estamos en contienda, sabemos que todos generalizan, distraen, crean falacias y todos tienen esas actitudes porque eso funciona muy bien. Entonces la gente los sigue diciendo, me gusta porque este es un buen gallo de pelea, me gusta porque este ataca, me gusta porque este se defiende, me gusta porque este es valiente. Todas esas cosas se dicen. Sin embargo, muchos de esos discursos son falacias. ¿Saben dónde más se presentan muchas falacias? En el terreno político. ¿Y saben dónde más? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia uno se queda preocupado porque no sabe si hay salvos después del universo. No sabe si hay salvos antes del descubrimiento de América. No sabe si hay salvos los que nacen con malformaciones o que son abortados. Y generamos una cantidad de preguntas y de engaños y de falacias y la justificamos con textos bíblicos, diciendo es probable. Y muchas veces usamos, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Cuando esa pregunta o esa herramienta de trabajo no la planteó Dios, sino que la planteó Satanás. Desde el punto de partida es engañoso. Buscando causas. Cuando Job cayó en esa calamidad, ¿qué dijeron sus amigos que lo visitaron? Algo hizo. Y eso es una falacia de causa. Y otros más nos atrevemos a decir, yo casi sé qué fue lo que hizo. Porque eso gratis no llega. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Cuando alguien prospera y le va bien, ¿qué decimos? Ese debe tener un lavadero por lo menos. El domingo pasado terminó el culto y nos fuimos acá y había una vecina que estaba en el piso y yo me acerqué a ayudarla y me gané un buen insulto. Y dentro del insulto me dijeron que me retirara porque los creyentes éramos ladrones y robábamos a todo el mundo. Me dijeron, si viene a traernos plata, le aceptamos que nos ayude.
pero si no, no, porque ustedes son ladrones y mentirosos. Ese es un engaño que muchas veces la sociedad pregona, diciendo que los creyentes somos ladrones. Probablemente algunos sí, que no son creyentes, que son camuflados, pero los creyentes no somos ladrones, ni robamos por necesidad, porque hemos aprendido el principio de la honestidad y de la gratitud. Pero extiende ahora tu mano y quítale todo lo que tiene. Nosotros generamos cortinas de humo, falacias de causa, falacias de paja, falacias engañosas, peligrosas, generalizaciones, porque a nosotros nos gusta eso y nos funciona. En gran parte de las iglesias contemporáneas son iglesias que crecen bajo engaño, con falacias, con trampas. ¿Qué le dicen a la gente? Si usted da un billete de 50, tiene el 50% de posibilidades de crecer financieramente. Pero si da uno de 100, tiene el 100% de prosperar. Entonces, ¿de cuál van a dar ustedes hoy? Y muchos le dicen, yo le aseguro que los primeros 10 que pasen y hagan la oferta mayor tienen un mejor resultado que los que pasen de último. ¿Han vivido en esos lugares? ¿Y qué hace la gente? Fila. ¿Sí? Traiga a su enfermo que aquí lo sanamos. Y si no se sana es porque usted no trajo fe o porque no selló para que el milagro tuviera resultado con varios billetes verdes. Amados hermanos, falsos dilemas, falacias de paja, argumentos engañosos. ¿Se acuerda que a Jesús le trajeron un enfermo y todos los que estaban allí dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué les dijo Jesús? Ok, ¿y qué hace el Señor con Job protegiéndolo sin que Job lo sepa antes de que comience la función de Satanás contra él? ¿Qué dice Dios de Job? ¿Qué dice de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué va a decir Satanás de Job? ¿Qué van a decir los amigos de Job? ¿Qué va a decir incluso la esposa de Job? ¿Qué vamos a decir los que leemos la historia de Job? ¿Qué decimos? Ay, pobrecito Job. Unos lo tienen como víctima y otros lo tienen como héroe. Algunos dicen algo hizo mal y otros dicen es un héroe de la historia bíblica. Es uno de los grandes héroes y leyendas de la Biblia. Pero ¿qué dice Dios de Job antes de que Satanás lo acuse? Él es un siervo intachable. No intachable en sí mismo y en sus fuerzas ni en sus logros, sino porque Dios por su gracia lo ve y lo trata y lo considera intachable. De alguna manera el texto tendría que decir, para organizarlo para nuestro entendimiento, sería: yo considero a mi siervo Job, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así yo lo considero. ¿Cómo lo consideran ustedes? Cuando la historia comienza, uno dice, algo mal tuvo que haber hecho Job. Y ese es uno de los enigmas y dilemas del libro, y todavía se usa para decir que Job fue un santo y que es el patrono de los pacientes y que es el ejemplo de los que sufren y vencen el sufrimiento. ¿Ese es el propósito de Dios, presentar a Job? Mis amados hermanos, Job en el libro de Job no es un chivo expiatorio. Job es simplemente un instrumento para un propósito, pero Dios no está en contra de él, sino que está cumpliendo un propósito. He aquí, le dice el Señor a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y a qué salió Satanás? Muy obediente, ¿cierto? Muy obediente a cumplir su propósito. Pero miren lo interesante que sucede. En Mateo capítulo 4, cuando Satanás le dice, póstrate y te daré todo lo que tengo para darte, el Señor le dice, ¿qué le dice? Al Señor tu Dios adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí en este caso, ¿por qué el Señor no le dijo eso? Le hubiera dicho, no sea atrevido, no sea abusivo, yo soy Dios, te voy a juzgar. ¿Por qué Dios le dice, vaya y Job está en tu mano? Una buena pregunta, ¿cierto? Luego Job no estaba en las manos de Dios.
Ahora le dice, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué quería Satanás que Dios hiciera? Que Satanás fuera el autor intelectual del procedimiento y ¿quién el autor físico? Dios. Yo te sugiero una tarea, tú la ejecutas. Yo soy autor intelectual y tú autor material. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora extiende tu mano, le dice Satanás, y el Señor le dice, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, si tú tanto quieres saber, ve y hazlo tú mismo. Y el domingo pasado el pastor nos leía el texto de lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo tú mismo, pero no me uses a mí, porque claramente en el texto Satanás está acusando a Dios. Y si Satanás no lo hace, ¿quién va a ser culpable de esa acción? El texto va a continuar diciendo que Satanás trajo una calamidad y trajo unas noticias desastrosas, pero termina en el texto Satanás relacionado con las calamidades y no con las bendiciones. Recuerden que el discurso de Satanás es, tú le has dado bendición. Te sugiero que por un día le des maldición para que vea cómo reacciona. Pero Dios le dice a Satanás, ve y ejecuta tú la maldición, porque yo soy el Dios de la bendición. Y eso es muy interesante, porque al igual que en el libro de Ruth, Dios está asociado en el libro de Job con las bendiciones y no con las maldiciones, con los hechos de victoria y no con los hechos de derrota. Miremos, amados hermanos, lo que está haciendo Satanás. Satanás está acusando a Dios, diciendo que Dios ha prosperado demasiado a Job. Y como diríamos en castizo, ¿y eso a quién le importa? O sea, ¿qué nos debe importar a nosotros si alguien es prosperado o no? O sea, ¿por qué nos importa a nosotros mirar al lado y ver que el hermano prosperó? ¿Cierto? ¿Por qué yo tengo que decir el hermano ya consiguió más y yo no he conseguido tanto como él? ¿Eso sería una acechanza o sería una actitud virtuosa? ¿Por qué uno anda diciendo, pero mire tan rápido que está progresando, debe ser que tiene negocios ilícitos? ¿No será que el que quiere progresar rápido soy yo? ¿No será que el que quiero tener un negocio ilícito y no me lo han propuesto? ¿Sí? ¿Soy yo? Me llamó mucho la atención en estos días que estaban hablando de unos casos de acoso en la televisión, que una periodista dice, qué extraño, a mí no me han acosado. Es decir, yo no creo hasta que no me suceda a mí. Al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Y por qué a mí no me das bendición? Cuando uno lee entre líneas lo que está diciendo Satanás es, yo soy un interesado. Yo, a diferencia de Job, no te serviría desinteresadamente, al menos que tú me bendijeras demasiado. Lo que está diciendo Satanás es develando su propio carácter. ¿Y qué es lo que dice en la primera pregunta? No puede ser que a Dios lo sirvan de balde y a mí me toque que recibir las migajas, porque yo queriendo ser igual o superior a Dios no puedo y no tengo quien me sirva honesta y desinteresadamente. Giremos la pregunta, intencionalmente. ¿A Satanás alguien le sirve de balde? ¿Qué hace Satanás para que la gente le sirva? ¿Qué le ofreció a Jesús? Ok. ¿Qué le ofreció Dios a Job? ¿Qué le ofreció en Génesis 3 Satanás a la mujer? Seréis como dioses. ¿Qué le ofreció Dios a Adán en Génesis 2? Nada. Si Dios no le ofreció a Adán nada, pero Satanás a la mujer sí, ¿quién es el que hace que le sirvan de balde o con interés? ¿Quién es el que compra y soborna? Muy bien, amados hermanos. ¿No le ha acercado alrededor a él y a toda su casa de todo lo que tiene? Es decir, ¿se molesta Satanás porque los hijos de Dios están a salvo, están protegidos y cercados por la protección de Dios? ¿Le molesta que no les pueda hacer nada? ¿Se acuerda un texto que dice que está como león rugiente buscando a quien devorar y engañaría si fuera posible
Es decir, es imposible que los pueda engañar, pero él hace el intento de engañarlos. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué hace Satanás? Si pudiera, ¿le da bendición a sus seguidores o maldición? Los maldice, los esclaviza, los hace infelices, los hace desastrosamente infelices, los hace miserables, y luego él dice que ese es el premio que les da. Pero como Dios hace a sus hijos felices y los bendice, Satanás no tiene cómo competir contra Dios. Imaginémonos dos jóvenes, cualquiera dos jóvenes. Uno de esos jóvenes decide seguir al Señor por su gracia y se consagra al Señor. Y el otro dice, yo me voy a abrir y me voy a las drogas. El uno busca la felicidad en las drogas y el otro busca la felicidad en Cristo. Encontrémoslos 25 años después. ¿Cómo están? ¿Cómo está el que buscó la felicidad en las drogas? El que le dijo a Satanás, sígueme que yo te tengo unos porritos de placer, te tengo unos cachitos de placer extraordinarios y vas a pasar feliz conmigo sin límites, sin orden y sin conciencia que te acuse. Y al otro se le dice, tema al Señor y guarde sus mandamientos. ¿Cómo terminan al final del día esos jóvenes? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué les dio? ¿Bendición o maldición? El pecado trae siempre consecuencias, pero a los creyentes les va bien porque Dios aumenta su bendición y su conocimiento. Cuando comparamos los dos, ¿qué decimos? Si usamos un lenguaje real, ¿qué diríamos? El que le fue bien fue porque obró bien y se puso en las manos de Dios, y el que obró mal es una consecuencia justa por decisiones normales y legítimas que tomó. Pero si usamos un lenguaje falaz, ¿qué decimos? Al que le fue mal porque el Estado es injusto, o le fue mal porque o fue bien no le ayudó al que estaba mal. O muchas veces usamos lenguajes ocultos o camuflados. Entonces, amados hermanos, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. ¿Quién de ustedes quisiera ser como Job? Que Dios habla bien de ustedes. Pero ¿quién de ustedes quisiera que Job lo esté acechando? Y que Dios dijera, he aquí, lo tienes en tu mano. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, el Señor les dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos? Y yo he rogado que una vez al final vuelvan. Amados hermanos, es muy importante lo que estamos diciendo porque eso tiene que ver con la forma como Dios obra. Quiero leer unos textos aquí, Mateo 27, 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Y cómo estaban las barras? La barra de los reformados era pequeña y la otra barra era muy grande. Y ellos dijeron, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿pero qué pues haré con Jesús el llamado Cristo? Y todos que dijeron, crucifícale, crucifícale. Y el gobernador que dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. ¿Y verdad Pilato es inocente? ¿Tendrá que responder Pilato? Claro que sí, porque él era el gobernador, él era el que tenía que impartir justicia, pero se lavó las manos, dejando que el pueblo tomara decisiones, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado, pero él ya se había lavado las manos. Amados hermanos, esas son acciones engañosas y falaces.
Muchas veces nosotros también nos lavamos las manos, diciendo, pues yo ya le dije una vez, no le digo dos veces. O como leíamos y estudiábamos en estos días, pues entonces haga lo que usted quiera. Yo leí el último texto, pastor, estoy perdido, tenía que haber leído el primero. Por eso la escritura en Romanos 3, 10 al 18 dice que no hay justo ni aun uno, pero Dios dice que Job es justo. Esa justicia es la justicia que Dios opera, pero Dios dice que todos nosotros nos desviamos a una, nos hacemos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Noten que gran parte de este texto se dedica a describir cómo es la boca. El miércoles en el grupo de oración estudiábamos un texto y el pastor nos enseñaba sobre no abra mucho la boca. Y si la abre, ábrela para hablar verdad, no sea que su boca sea veneno, engaño y sepulcro abierto con el cual maldiga en lugar de bendecir. Satanás sí que abre la boca. Y nosotros cuando hablamos mucho también nos parecemos a Satanás. Abrimos demasiado la boca. Miren lo que sucede aquí en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había mucha división y muchos celos, y muchos de los hermanos de la iglesia estaban juzgando a Pablo. Y lo juzgaban porque Pablo trabajaba. Entonces decían, pero ¿cómo así si tiene ferretería? Todos los domingos nos cuenta una historia de una ferretería. ¿Cuántas ferreterías tiene? En el texto de 2 Corintios 11:7 dice Pablo, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Qué era mejor para la iglesia de Corinto? ¿Que Pablo tuviera un trabajo con el cual se sustentara o que les representara una necesidad económica para ellos? ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que los pastores estén bien o que estén pasando necesidades? Ok, ¿he despojado a otras iglesias, recibiendo salarios para serviros a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Es decir, si tiene 2 o 3 ferreterías, pues gloria a Dios, ojalá tuviera una cadena de ferreterías y nos empleara a todos. Ahí me dicen que tengo como 10 carros, ya ahora es solo uno, que había que empujar. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Noten, amados hermanos, que siempre nosotros tenemos la tendencia a tener argumentos y actitudes sediciosas o malintencionadas o engañosas, y eso es peligroso. Cuando la Biblia nos dice que no hablemos mucho, no está diciendo que no hablemos mucho, nos está diciendo es que no tengamos malas intenciones, que no tengamos un discurso doble y que no tengamos falacias o engaño en lo que nosotros decimos. Pero ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Y el texto en Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Y cómo compara Proverbios a la persona chismosa? ¿Con qué palabra la compara? ¿Con una palabra? La compara con una persona astuta y la compara con un animal peligroso, que yo le tengo mucho miedo, la serpiente. La serpiente, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Amados hermanos, ¿acaso viene Satanás a camuflarse en medio de los hijos de Dios sin ninguna intención? Si él llega camuflado, ¿tiene alguna intención o vino a hacer una diligencia sin saber cuál era? ¿O él tiene clara la vuelta que va a hacer? Llega Satanás camuflado y dice, ¿a qué vino? Oye, ¿verdad? Yo estoy acá, no sabía que venía. ¿Visita sin diligencia? ¿Acaso hay visitas sin diligencias? ¿O son cortinas de humo para distraer, para instrumentalizar, para acusar? Y la pregunta otra que nos hacemos es, ¿acaso Dios obra en vano? ¿Dios realmente estaba probando a Job si le iba a ser fiel o era infiel? ¿Dios nos da bendiciones para ponernos en aprietos?
o nos bendice porque Él es sabio y perfecto? ¿Ustedes qué opinan, amados hermanos? Miren lo que dice el texto aquí en el libro de Juan capítulo 3. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Es muy interesante esta escena porque sucede mucho, ¿cierto? Está uno hablando, hay una información, y uno mira al otro y le dice, mire de quién está hablando. Pregunte usted que tiene más confianza, o usted que está más cerca. ¿Por qué a ellos les preocupaba saber quién iba a entregar a Jesús? ¿Por qué a ellos les interesaba? Uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué era importante para ellos saber? ¿O no era importante? Si les dijéramos aquí entre nosotros hay uno que es traicionero, ¿ustedes quedarían con curiosidad o dirían, bueno, pues sí, ya la Biblia dice, tenemos que cuidarnos de todos y de nosotros mismos? ¿O ustedes comenzarían a decir, este sí, este no, este sí, este no? Miren el peligro. Entonces todos decían, pregúntele de quién habla. No era importante saber de quién hablaba, lo importante era saber, uno de vosotros me va a entregar. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús respondiendo dijo, a quien yo diera el pan mojado aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por lo que Jesús le estaba diciendo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, vaya y compre algo más para la fiesta o para que le dé a los pobres. Cuando hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Noten varias cosas aquí, amados hermanos, para ir terminando. ¿Quién es el que sí es interesado? Cuando Dios le dice a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, ¿Satanás fracasó en su intento o eso fue música para sus oídos? Noten lo interesante, porque cuando Dios le dijo al hombre, no vaya a comer del árbol prohibido, lo primero que hizo fue ir a desobedecer. Pero noten que a Satanás se le manda y es lo primero que hace. Satanás es un obediente de miedo. Obedece inmediatamente. Es un obediente inmediato porque él sabe que tiene unas causas que él quiere defender, pero está acusando a Dios y está poniendo contra las cuerdas a Job. Ahora, otra cosa que quiero que pensemos es lo siguiente, amados hermanos. ¿Cuántas veces suceden situaciones difíciles que no entendemos y nosotros no entendemos cómo Dios obra? ¿Y saben a quién culpamos de primeras? A Dios. Joanita fue muy sincera, dijo a Dios, pero es lo que todos hacemos. Dios, Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te escondiste? ¿Y qué está haciendo Dios mientras tanto? Librando una lucha con Satanás a favor de sus hijos, defendiéndonos, protegiéndonos, concentrado, tratando de argumentar para acusar a Satanás y para defender a sus hijos, y considerándonos a nosotros como hijos fieles y seguidores fieles y sabios del Señor. Nosotros somos injustos cuando acusamos a Dios diciéndole, Señor, me abandonaste. Una de las preguntas de los salmistas es, Señor, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice esa pregunta? Cuando uno dice, Señor, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está diciendo? Conmigo no está. Me tocó quimio, me tocó tumores, me tocó crisis, me tocó problemas. ¿Dónde está el Señor mientras yo pasé eso? ¿Qué se hizo? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Y la respuesta para Job sería, Dios está defendiendo a sus hijos. Dios está comprometido porque Él no es nuestro Dios de balde ni nuestro Señor de balde. Por algo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro defensor. Por algo es el que cuida y defiende de sus hijos y por algo es nuestro Dios absoluto, cuidador y protector nuestro. ¿Hay alguna duda? Pero saben, nosotros dudamos de Dios y ¿a quién le creemos?
¿A quién le terminamos creyendo? Ahora, ¿sirve usted a Dios de balde? ¿Cuál es la respuesta? ¿No sirve de balde? Pues claro que no servimos de balde, pero claro que no es tampoco desinteresadamente. Porque ¿qué hizo Dios primero para que nosotros creyéramos en Él? Lo que está diciendo Satanás es si el temor naciera de Job, Job tendría un temor por interés, pero el temor viene como un regalo de Dios. Entonces nosotros cuando creemos en el Señor ya tenemos muchísimas razones para agradecer. ¿Qué ha hecho Dios por ustedes? Recuerden algunas cosas. ¿Quién los creó? ¿Quién los ha guardado hasta aquí? ¿Quién les ha dado la fe? ¿Quién les ha perdonado? ¿Quién ha perseverado en ustedes? ¿Ustedes qué hacen por Él? O sea, no les servimos ni siquiera de balde. Tenemos muchísimas razones para servir al Señor. Cuando le pregunten a usted, ¿sirve a Dios de balde? No, es que Dios me ha bendecido. Es que todo lo que yo tengo pertenece al Señor, todo es de Él. Y claro que yo estoy muy agradecido. La razón de mi servicio no es lo que Él me da, pero Él me ha dado muchísimo. No tenemos las manos vacías, tenemos las manos llenas de su bendición. Hagamos registro de todos sus beneficios y sus bendiciones y son innumerables. Por supuesto que no es Dios tacaño con nosotros, es generoso, pero no lo servimos por lo que Él nos da, lo servimos por lo que Él es. Pero claro que nos ha dado mucho. ¿O qué quiere? ¿Que Dios no nos dé nada? Si no nos diera nada, no sería Dios. Si no nos diera nada, no habría plan de redención. Si Él no se hubiera entregado voluntariamente, no habría razón para nosotros estar acá con Él. Todo lo que tenemos pertenece a Él, pero no le servimos por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y eso es lo que se está poniendo a todos. Y cuando la Biblia dice que el Señor trató a Satanás y le dijo, haz lo que tú quieres, y de seguro Job no va a transgredir, es porque Dios está seguro que sus hijos sostenidos por Él le van a honrar aún en el momento más difícil y en el momento más adverso. ¿Temen ustedes a Dios de balde? No, pues sí. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hoy a través de la enseñanza nos damos cuenta de cómo hay una guerra que no vemos, pero que se libra a favor nuestro y que tú la libras con éxito, con excelencia y con perfección. Nosotros a veces pensando en nuestros males, en nuestras luchas, con una visión limitada de lo que vemos y entendemos, con grandes dudas e incertidumbres, desconociendo el plano de lo que sucede a nivel espiritual, de cómo tenemos acechanzas, de cómo habrá vecinos queriendo destruirnos, de cómo Satanás está acechándonos para querernos destruir y de cómo tú nos defiendes con tanto valor y con tanta fortaleza. Gracias, Señor. Perdónanos porque muchas veces quisiéramos verte tan cerca, pero tú estás tan cerca de nosotros, pero tan grande y tan lejos, tan magno, defendiéndonos en otros campos, en otros escenarios, donde ni siquiera imaginamos que tenemos peligro. A veces pensamos que el peligro está en la oficina, cuando el peligro está en nuestro corazón. A veces pensamos que el peligro está en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la economía, cuando el peligro está en nuestro corazón. A veces desconocemos que los mayores peligros son de aquellos de los que tú nos libras y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Ten misericordia de nosotros, porque yo no te sirvo de balde, yo te sirvo en gratitud por todo lo que me has dado. Yo te sirvo en gozo, en gratitud, en dependencia, porque me has dado mucho. Y cada vez que veo lo que tú me das, quedo asombrado, porque eres generoso, eres grande. Y eso le molesta a Satanás, eso le molesta al impío. Al impío y a Satanás le molesta que los hijos de Dios prosperen, que tengan hogares bonitos, que tengan hijos dignamente, que tengan bendición y tengan estabilidad y no ven la hora de destruirlos. Pero tú eres generoso y nos guardas. Y tenemos muchísimos motivos y razones para adorarte. No te servimos de balde porque tú eres generoso, pero no te servimos por lo que tú nos das, te servimos por lo que tú eres, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, eres nuestro todo. Nuestro gozo y nuestra gratitud está en ti y nuestra esperanza está en ti.
Aún como le pasó a Job, si tú nos quitaras todo lo que nos has dado, no nos quitas tu gracia, porque tu gracia es perfecta y es perpetua, y tu gracia es segura. Puedes quitarnos todo lo que nos has dado porque es tuyo, Señor, y tú puedes hacer con ello lo que quieras. Incluso la salud, incluso la vida, incluso tocar nuestra vida y exterminarla o quitarla, pero desde que no nos quites tu gracia, estamos a salvo, porque tu gracia es mayor que todas las cosas. Gracias porque nos has permitido escoger la buena parte, la cual no nos será quitada. ¿Por qué tanto interés por las riquezas, por los bienes, por la salud? ¿Por qué tanta meditación en cosas materiales que son efímeras? ¿Por qué tanto engaño, esclavitud en cosas materiales cuando debemos apreciar el tesoro eterno que no nos será quitado? Gracias por tu bondad, por tu misericordia, y gracias porque no te servimos en balde, te servimos porque tú nos has salvado. No es porque nos has dado cosas materiales, es porque te has dado a ti mismo. Y ahora que te has dado a ti mismo, te amamos por lo que tú eres y te amamos porque tú nos amaste primero. Y si así te servimos, puede Satanás acechar todo lo que quiera, que no va a tener resultado. Puede ponernos todas las trampas, puede prosperar en algunos momentos con situaciones difíciles, pero nada hará que pueda hacer para quitarnos el gozo, la seguridad y la gracia que tú nos has dado en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gratitud, y eso es gracias a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.